Cordial saludo, docente Natalia y compañeros de la asignatura Patrimonio Bibliográfico y Documental. El grupo de trabajo está conformado por Jennifer Michelle Rojas, Iván Darío Clavijo y Diana Melina Ramos. Nosotros dando respuesta o dando desarrollo a la actividad planteada para esta unidad y teniendo en cuenta que para el Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO, el patrimonio documental es la agrupación de los documentos que forman parte del patrimonio de la humanidad, teniendo en cuenta que reflejan la memoria colectiva de los pueblos y además muestra la diversidad de culturas e idiomas. Quisimos tomar para este ejercicio el documento designado Las lenguas autóctonas en Colombia, consideraciones alrededor de su legitimación en la Constitución Política de 1991. Para lo cual nosotros debemos tener en cuenta que hablar de diversidad cultural nos remite a la existencia de múltiples elementos que han configurado la identidad del país o de un grupo de individuos, y que por esta razón el problema de diversidad nos supone pensar que estamos en un mundo en el que múltiples elementos coinciden y reclaman el reconocimiento tanto de su identidad como de las libertades las cuales le pertenecen. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar en el problema de la diversidad cultural? Nos remite a que en un contexto conviven multiplicidad de razas, tradiciones, concepciones del mundo y diversos modos de ver también la justicia. De igual manera, el tema de la diversidad, en nuestro caso, nos remite a la reflexión de los contrastes históricos, religiosos, antropológicos, culturales y de memoria en que se ha configurado el desarrollo de las identidades de nuestros pueblos, identidades que portan consigo procesos de mixturas, emancipación y afirmación ante la variedad de relaciones interculturales originadas por la aparición de nuevas expresiones occidentales dentro de nuestros territorios. Nos surge entonces la pregunta de cómo se garantiza el derecho a la identidad cultural por parte del Estado colombiano y cuáles pueden ser sus consecuencias. Es aquí donde debemos reflexionar que el respeto por el derecho a la identidad cultural, definido en la Carta Constitucional del año 1991 como un derecho humano, nos plantea una serie de implicaciones socioculturales que conducen a una reflexión más profunda en términos de multiculturalidad y pluralidad jurídica, con el fin de integrar adecuadamente lo prescrito en la ley y la vida social de nuestra nación. En relación con lo anterior, nosotros consideramos que este documento archivístico y de investigación debe ser tratado como patrimonio, ya que en él se establecen las necesidades de proteger la identidad cultural de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta su importancia en la construcción del Estado Social de Derecho de nuestro país. Bueno, a continuación, nuestra compañera Jennifer nos planteará la relación que encontramos entre memoria y el documento seleccionado, pues como ya lo decían, haciendo uso pues de los conocimientos que pudimos adquirir tanto en esta unidad como en la unidad anterior. Buen día, continuando con lo explicado por la compañera Diana y partiendo de que el patrimonio bibliográfico y documental influye directamente en la historia y la memoria de un país, hemos seleccionado un documento que habla sobre las lenguas indígenas en Colombia y consideramos que, siendo este documento de tipo investigativo, es importante tanto para la memoria del país como para la memoria del mundo. La memoria es la base para construir el futuro. Por lo tanto, las lenguas indígenas hacen parte de las raíces de nosotros los colombianos. Antes de la conquista española existían en el país 300 lenguas indígenas. Luego, y en la actualidad, solamente quedan 70 lenguas indígenas. Y solamente el 2% de la población habla una o varias de estas lenguas. Entre las relaciones que podemos rescatar que existen entre memoria y el documento que seleccionamos, podemos hablar de que la memoria genera sensibilidad por el pasado en los individuos de una sociedad. También podemos hablar de que la memoria y la identidad le devuelven la dignidad a las personas. Y la suma de las memorias individuales o memorias personales da como resultado la memoria colectiva, que es la que forma el patrimonio de un país y por ende de la humanidad. La memoria colectiva se debe construir entre todas las partes que forman la sociedad. Aquí estamos hablando de las comunidades indígenas, por otro lado estamos hablando del Estado, de las personas que realizan investigación en este campo, de algunos organismos internacionales que están interesados
por este tema en el país y también de toda la comunidad en general. Podemos hablar de que la memoria, si no se preserva, pues genera amnesia colectiva. Esto nos lleva al olvido de nuestras raíces como país, como sociedad. Entonces lo que queremos al preservar este tipo de documentos como el que escogimos es mantener la memoria viva, porque sabemos que todavía existen muchas comunidades indígenas que están vivas, que existen ahora, que hablan estas lenguas y las tratamos en muchos casos como unas minorías. Entonces se les debe dar la misma importancia que al resto de la sociedad. Entre algunas de las dificultades que tienen las comunidades indígenas para conservar su memoria, tenemos el conflicto armado, que se incluye aquí el narcotráfico, el paramilitarismo, las guerrillas, los grupos al margen de la ley en general. Todos estos grupos y la guerra en sí ha afectado los territorios de las comunidades indígenas y las ha puesto en peligro de extinción. También tenemos otras de las dificultades como son los proyectos económicos que también han ingresado en el territorio de estas comunidades, por ejemplo la industria del petróleo, la industria de la madera y la minería han afectado directamente el territorio de estas comunidades. También podemos hablar de que muchas de estas poblaciones indígenas tienen lenguas ágrafas, por lo tanto no tienen ningún tipo de escritura. Lo que se ha hecho en los últimos años para poder preservar estas memorias es que se ha comenzado a generar un tipo de escritura para aquellas lenguas ágrafas, para que se facilite la conservación del patrimonio, no solamente de la tradición oral, sino también escrita. En el documento que elegimos podemos ver que se habla sobre la Organización Nacional Indígena de Colombia y el trabajo que ha venido realizando desde los años 80 en Colombia para poder rescatar la memoria de estas comunidades indígenas, especialmente las lenguas de estas comunidades. Con esto se busca mantener la identidad, la cultura, darles autonomía a estas comunidades, tanto en los ámbitos social, político, económico. También se ha hecho un trabajo de formación para los líderes de estas comunidades en el tema legal, para que estas mismas comunidades se puedan defender los derechos que tienen. Y también se mira mucho la parte de la defensa del territorio, que es muy importante para los pueblos indígenas. Entre la ONIC y el Centro de Memoria Histórica se ha realizado un estudio en el cual arrojó el resultado de que el 70% de las comunidades indígenas que existen actualmente están en peligro de extinción. Gracias. Un saludo, soy el alumno Iván Darío Clavijo. Desarrollo nuestro objeto de caso, que en esta oportunidad son las lenguas autóctonas de Colombia, un documento que pues mis compañeros anteriormente lo han explicado, tiene su importancia en contenidos importantes como la diversidad lingüística, las traducciones en lenguas nativas, las publicaciones en lenguas nativas, los procesos de revitalización y la documentación de las lenguas en riesgo de extinción. Sumaba a que pues este documento tiene una justificación o un soporte jurídico consagrado en la Constitución colombiana del año 1991. Esto entonces nos permite entonces contestar la pregunta problematizadora, que cuál es el sentido que tiene nosotros como profesionales o alumnos en formación de ciencias de la información, preservar este patrimonio bibliográfico y documental con el contexto actual, y a lo que nos lleva a cómo poderlo cómo podemos aportar este proceso.
Si bien pues Colombia está inmerso en una gran cantidad de culturas y lenguas, para el profesional de las ciencias de la información, creo que es vital tener claro el concepto de patrimonio documental, y pues no es más que pues las manifestaciones que se han producido a través de las culturas de todo el mundo, con el fin de pues comunicarse y de sustentar su desarrollo. Asimismo, pues algunos objetos informativos elaborados de estas sociedades desde épocas inmemorables hasta épocas contemporáneas, pues las han planteado en documentos y en libros. Aquí vemos pues algunas de las culturas a través de la presentación, pues vamos a estar viéndolas. Bien, y como lo decía anteriormente, ¿cómo podemos entonces nosotros aportar a este proceso? Si bien a mí me llamó mucho la atención el programa de Memoria del Mundo de la UNESCO, es este programa que trata sobre la preservación del documento del patrimonio documental. Si bien este programa pues tiene varios objetivos, entre esos pues algunos de los objetivos es asegurar la preservación de la herencia documental, pues que tiene un significado mundial y ayuda pues a fomentar la preservación tanto nacional y regional, y otro de los objetivos es que facilita la preservación del documento mediante las técnicas adecuadas. Entonces es un programa que pues considero que todo profesional de ciencias de la información pues que tiene campos de acción sobre la bibliotecología y archivística, sobre la documentación, pues que debemos de conocerlo y ponerlo en práctica, iniciar varios proyectos, hacer varias iniciativas que pues ayuden a fomentar este programa o tener como base este programa. Y el otro punto que podemos nosotros ayudar a aportar a este proceso es la educación sobre el patrimonio documental. Si bien el concepto general de educación se considera que es el fundamento para plantear la necesidad de educar a los ciudadanos, y con ese criterio pues se articulan para que sirvan como base a nivel nacional y local para el análisis, para la identificación, para el registro que salvaguardan el patrimonio bibliográfico y documental, y pues así hacer posible que se entregue bajo el resguardo de bibliotecas y de centros de información. Bien, ya con esto pues terminamos la presentación. Muchas gracias.